Buenas noches a todos. Damos la bienvenida al primer día de eventos virtuales dentro del segundo Congreso Paraguayo de Biotecnología. Agradecemos a nuestros auspiciantes. Categoría Oro, Microbios y Laptop. Categoría Plata, ASM Paraguay, Tecnomil Biotech, Lobob Científica, Masquelier Medicina Integrativa, Lapsol, Chaco Internacional SA y categoría Bronce, Parpop. Damos la bienvenida a nuestros disertantes que nos acompañan esta noche. Cada uno de ellos tendrá 20 minutos para su presentación. Ahora les voy a ir leyendo un breve resumen del currículum de todos los disertantes de esta noche. ¿Se me escucha bien? Yo te escucho bien, Saya. Ok, bueno, continúo entonces. En primer lugar, tenemos al investigador, el doctor Luis Sergio de Almeida Camargo, que tiene una licenciatura en Medicina Veterinaria por la Universidad Estatal de Londrina, una maestría en Patología Veterinaria por la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, un doctorado en Ciencia Animal por la Universidad Federal de Minas Gerais y un posgrado en Edición Genética en la Universidad de California. Fue investigador visitante en el Centro de Investigación Agrícola Beltsville, Servicio de Investigación Agrícola en Estados Unidos. Es investigador de la empresa brasileña de investigación agropecuaria desde 1997. Desarrolla investigaciones con biotecnologías de la reproducción animal, principalmente los temas de producción in vitro y desarrollo embrionario, estrés térmico en ovocitos y embriones, ingeniería genética, edición genética en embriones de animales domésticos. Actualmente también es profesor y orientador de maestría y doctorado del programa de posgrado de medicina veterinaria de la Universidad Federal de Viçosa, de Ciencias Biológicas, Genética y Biotecnología de la Universidad Federal de Juiz de Fora y de Reproducción y Sanidad y Bienestar Animal en la Universidad José Rosario Bellar. También tenemos a la biotecnóloga Victoria Barreto Jara, que es biotecnóloga graduada de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana UNILA en Brasil, con más de 3 años de experiencia en fertilización in vitro bovina y cultivo celular. Actualmente se desempeña en Paraguay como técnica de laboratorio en fertilización in vitro animal SRE. Y por último tenemos al doctor Gustavo Gastal, que es investigador principal en reproducción animal del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria La Estanzuela, Colonia, Uruguay. Sus intereses de investigación tienen como objetivo y se centra principalmente en la fisiología reproductiva y endocrinología, tecnologías de reproducción asistida y ultrasonografía reproductiva para entender los factores de fallos reproductivos y desarrollar nuevas estrategias de manejo para preservar e incrementar la fertilidad animal. En la área de educación es investigador postdoctoral de inseminación artificial y transferencia de embriones de la Universidad de Medicina Veterinaria de Viena, Austria, profesora Christine Aurich. Hizo un doctorado y PhD, es estudiante de posgrado en Fisiología Reproductiva y Endocrinología del Departamento de Ciencias Animales, Alimentación y Nutrición, Southern Illinois University, Estados Unidos. Tiene una maestría en reproducción animal de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Federal de Pelotas, Brasil. Es doctor en Medicina Veterinaria de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Federal de Pelotas, Brasil, y una licenciatura en Ciencias Animales en el conjunto agrotécnico Visonse da Graça de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Federal de Pelotas, Brasil. En resumen, tiene varias investigaciones y públicas revisadas por pares, resúmenes en presentaciones de pósteres, revistas como revisor, contribución, información de estudiante de pregrado y posgrado, becas y premios. Tiene unas afiliaciones en la Sociedad de Endocrina de los Estados Unidos, Sociedad Internacional de Transferencia de Embriones y la Sociedad para el Estudio de la Reproducción. A modo de recordatorio, las sesiones serán grabadas y puestas a disposición de los inscritos al Congreso. Y sin nada más que agregar,
Comenzamos con la primera charla a cargo del doctor Luis Sergio. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Me escuchan? Sí, sí, se te escucha muy bien. Sí, bueno, então vamos. Então, primeiro, muito gosto de estar acá por la invitación. Yo voy a intentar hablar un poquito de portuñol, sí. Entonces, si no me comprende, basta decir una cosa que yo puedo repetir, sí. Eh, Nuevamente, gracias por la invitación. Con mucho gusto estoy acá con ustedes de compartir en este evento de biotecnología. Então, eu vou agora compartilhar minha pantalla. Acá. Solo un minuto. Déjame ver acá. Sí, compartir. Sí. Ujú. Sí, ¿se puede ver? Sí, sí, se puede ver. Ah, qué bueno. Entonces yo voy a intentar hablar yo tengo 20 minutos, ¿sí? Entonces, deixa eu ajustar esto. Acá, mejor. Yo voy a hablar un poquito sobre biotecnologías embrionárias, pero con un foco más en mejoramiento genético. Un poquito de dos tecnologías principales que tenemos acá, algumas investigações, ¿sí? Eu vou falar, voy a colocar a caneta acá, hablar un poco de una de las tecnologías que son biópsias embrionárias, são biópsias para a seleção genômica embrionária, onde se envolve a utilização de embriões produzidos in vitro, ¿sí? E a outra é a edição de genes, que também envolve os embriões que são produzidos in vitro. Então, uma coisa que é importante, eu vou falar sobre biópsias e edição de genes, mas as duas tecnologias usam embriões que são produzidos in vitro, ¿sí? Então, nós temos que usar micromanipuladores, o que seja, pero são embriões que são produzidos in vitro. Este é a base para essas duas tecnologias que eu vou falar agora. Só para recordar, isto é um esquema da produção in vitro. Teremos, de um lado, os ocitos, que vão ser maturados, os espermatozoides, que vão ser capacitados, temos a fecundação in vitro, e os cigotos e os embriões. Então, as duas estruturas que nós vamos usar agora em esta tecnologia são os cigotos, para edição gênica, sim? E os blastocistos que são produzidos in vitro para ser a biópsia embrionária seguida da avaliação do genoma do embrião. Então, são cigotos com menos de um dia de fecundação e blastocistos, embriões em estágios de blastocistos, com 7 a 8 dias depois da fertilização. Então, eu vou pensar falando sobre a biópsia e o uso do material para fazer a avaliação genômica do embrião. Então, o que consiste o processo acá de la biópsias? Então, a primeira, pensamos com a coleta das amostras celulares para análise do genoma. Sim? Então, isso pode ser feito de embrião em estágios muito tempranos, como 8 células, por exemplo, como se faz em embriões humanos, ou em blastocistos, sim? Que também se pode fazer em embrião humano, mas é muito mais comum em animais domésticos, como em bovinos. Sim? Acá, então, temos essa figura, um blastocisto, com a aspiração de um pouco de células deste embrião. Sim? E para que se quer fazer uma biópsia? Para hacer em caso de humanos, fazer um diagnóstico de pré-implantação, para detectar, então, defeitos genéticos, algumas doenças genéticas, por exemplo. Isso é comum para o humano. Para nós, para bovinos, por exemplo, não é uma prática de fazer isso, porque não há muitas doenças genéticas que há necessidade de fazer isto. Sim? Se podemos fazer selecionando padres e madres, em vez de fazer um diagnóstico pré-implantação.
pero biópsias para detectar modificaciones genéticas va a ser útil, yo voy a hablar un poquito más después, cuando nosotros hacemos la edición del genoma. Y tenemos que entonces detectar si hay las mutaciones que se desea, si las mutaciones están en el genoma del embrión. Y la otro motivo, la otra razón para hacer las biopsias es tener material, células, para hacer el cálculo del valor genómico estimado. Isto é, estimar o valor genômico, o valor genético desses embriões. Isso é feito em animais adultos, em bezerros, sim? Pero acá podemos fazer isso em embriões antes da gestação, sim? Então podemos antecipar o cálculo do valor genômico 9 meses antes de nascer o teneiro. Então a ideia nesta tecnologia é fazer as biópsias para se ter embriões com alto valor genético estimado, alto valor genético após o cálculo genômico. Então, se teremos acá somente gestações de fetos que têm um valor genômico que possa contribuir para a melhora genética. Neste caso de bovinos, ganado de leite ou ganado de corte, né? Nós estamos acá com ganado com guiri e girolando, né? E uma vantagem é que requer menos receptoras. Então, há um ahorro, não há necessidade de ter gestações de fetos, né, de embriões ou de fetos, que não contribuam para o melhoramento genético. Então, como se faz as biópsias? Não? Se usa nós acá nós somos micromanipuladores, como esse que teremos acá em laboratório. Usamos blastocistos em estágios expandidos, esses são muito melhores. Esses são os melhores embriões para ser no processo de biópsia, sim, os expandidos. Então, se temos acá um embrião que é produzido por fecundação in vitro, um blastocisto, se coleta a amostra. Esses são embriões bovinos e esse aqui é um embrião humano, como lá em slide anterior. Então, é um procedimento que é simples quando se usa no micromanipulador. Você tem um pouquinho de tempo, necessita um pouco de tempo para cada embrião. Necessita de um equipo que é mais caro, sim, um microscópio invertido, neste caso acá, com micromanipuladores. Então, há que fazer um investimento um pouco mais caro para se ter isso em um laboratório. Pero há outra possibilidade de fazer isso também, e nós hacemos os dois acá, pero com muito mais frequência, a biópsia a mano, sim? São biópsias hechas a mano. Teremos só um microscópio estereoscópio, uma lupa. Sim, teremos as várias gotas, microgotas, com embriões e com uma lâmina oftálmica, hacemos o corte do embrião. Então, teremos acá um blastocisto expandido, hacemos o corte usando a lupa, sim? E 3 ou 4 horas depois, aqui um embrião com 24 horas, mas 3 ou 4 horas depois já teremos os embriões com a reexpansão da blastocele. Sim? E os embriões que se reexpandem na blastocele são então transferidos para as receptoras. E o material da biópsia, sim? Vai para fazer a extração do DNA, fazer a amplificação de todo o genoma desse material biopsiado, para então usar para a genotipagem e cálculo genômico. O que é importante é que quando se faz a biópsia, tanto a mano quanto usando o micromanipulador, não há nenhum prejuízo, não há nenhum efeito malo para a taxa de gestação. Sim, se tem o controle biopsiado, os resultados são muito parecidos. Sim, o mesmo para as pérdidas de gestações também, de embriões. As pérdidas são muito parecidas, um pouco menos pérdidas com os biopsiados, em fato. E a duração da gestação também é a mesma, sim? Então, podemos fazer as biópsias a mano, com micromanipuladores. Não há um efeito malo na taxa de gestação, na pérdidas embrionárias, e a duração de gestação também é a mesma. Então, isso é interessante para nós. Então, podemos fazer isso e podemos ter, então, um feto ou um embrião com o cálculo genômico.
Pero uma coisa que é importante para isto, e isso foi dados acá de nossos experimentos, é que a genotipagem, o cálculo genômico, né, providenciado com a genotipagem, o cálculo genômico do embrião, seja muito parecido com o cálculo genômico do bezerro, ¿sí? Del ternero. ¿Sí? E aqui nós hacemos diversos experimentos e para nós o melhor foi usando o chip com alta densidade, ¿sí? Onde teremos o cálculo genômico promédio del embrião muito parecido, com alta correlação com o cálculo genômico do bezerro que nasceu do mesmo material da biópsia. Então, nós hacemos a biópsia, transferimos o embrião biopsiado para a receptora, temos o ternero nascido e temos o material da biópsia e fazemos a comparação do cálculo genômico. Então, há que ser o mesmo. É claro que durante a gestação se pode haver mutações, sim, novas, que chamada de novo mutação, isso pode ocorrer, mas isso não se pode interferir no cálculo genômico estimado total, sim? E nós vemos acá que para o cálculo genômico do embrião, do material da biópsia, e o cálculo genômico do ternero nascido da mesma biópsia, tem uma alta correlação, que se vê aqui. De 80%, quase 90%. E a acurácia também muito parecida, né, como está acá. Né? Então, podemos fazer a biópsia, podemos usar métodos diferentes, podemos fazer e podemos considerar o valor genômico do embrião, né, da biópsia do embrião, como muito similar, parecido com o valor genômico do ternero que vai nascer deste embrião biopsiado. Sim? E aqui está os passos que hacemos para hacer isto, a seleção genômica embrionária. Temos os ovocitos, ¿sí? Temos a fecundação in vitro, produzimos o embrião, fazemos a biópsia, amplificamos todo o genoma, fazemos o serviço de genotipagem e o cálculo genômico da imputação. Os embriões biopsiados podem ser criopreservados, ¿sí? Congelados, e então só transferidos para as receptoras quando teremos o cálculo genômico. Sim. A vantagem disto é que vamos a ter embriões com alto valor genético, sim, com valor genético adequado para a condição que se queira. Para nós outras casos é para a produção de leite em condições tropicais, né? Então o cálculo genômico é feito antes do nascimento, então antecipamos isto. Então, isso é importante porque se agrega valor à gestação, porque se tem uma gestação que se sabe que vai melhorar, contribuir para melhorar a produção de leite. E podemos usar menos receptoras, porque teremos solo receptoras que têm fetos que vão ter um valor genômico. Então, se necessita de menos receptoras para isso. E no caso de Brasília, onde se produz uma quantidade muito grande de embriões, podemos então usar a biópsia e o cálculo genômico embrionário em uma quantidade muito grande e contribuir para acelerar o ganho genético. A outra tecnologia que eu gostaria de falar um pouquinho mais rápido, por causa do meu tempo, é a edição de genes em ganado, para aumentar a resiliência ao calor. Então, uma curta explicação de edição de genes. Então, são tecnologias que permitem introduzir mutações ou alelos, sim, em um genoma de um embrião, por exemplo, de uma célula, que se pode ser um embrião ou um cigoto, sim. Esses alelos podem ser associados a uma característica, né, desejada, certo? Que se deseja. E com isso se pode, então, introduzir uma mutação, por exemplo, que em este caso aqui, por exemplo, uma mutação com uma característica que vai contribuir para reduzir o efeito do calor em animal. São chamadas de tecnologias inovadoras de melhoramento de precisão, aqui em Brasília, New Breeding Technologies. Esta aqui é só uma explicação breve. O que se usa é uma nucleasa, a Cas9, certo? Com uma guia de ARNA. A guia é desenhada para
para um sítio específico do genoma, onde se quer introduzir uma mutação, certo? Um polimorfismo, um alelo. A nucleasa quebra a fita, e quando a fita é reparada, sim, a cadeia é reparada, se há a inserção de nucleotídeos ou deleção de nucleotídeos. Ou então se pode também inserir uma mutação muito específica usando uma fita molde, por exemplo, que se tem na mutação que se deseja. Então, esses são reparos não homólogos e aqui reparos por homologia. Então, a vantagem dessa tecnologia é que podemos, por exemplo, transferir uma mutação, um alelo que é associado com uma característica desejada numa raça, por exemplo, essa é a raça caracu brasileira. Se tem uma mutação em um gene, na receptor da prolactina, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, que se produz um animal que tem um pelo mais curto. E se tem pelo mais curto e mais liso, se pode trabalhar melhor com a temperatura corpórea, com a perda de calor, por exemplo. E esta mutação, por exemplo, estes alelos podem ser transferidos usando a edição de gene para outras raças que não têm a mesma característica, como a raça Holstein ou a raça Angus, por exemplo, certo? E do outro lado temos, por exemplo, mutações que são associadas à característica de leite, à produção de leite em ganado Holstein, e que estão ausentes e que não há em ganado Gir ou Gir-Holando. E podemos então introduzir as mutações em ganado Gir, por exemplo. Sim, para você ter um Gir ou um Gir-Holando que você possa produzir um leite, um pouquinho mais de leite, se agrega mais valor ao leite ou qualidade de leite. O importante disso é que não há necessidade de cruzes. Então, se transfere só o alelo que é associado a uma específica características. Então, se mantém todas as outras características, se mantém, só se introduz uma característica desejada. Por isso é chamado de melhoramento de precisão. Né? Como se produzem tais animais? Usando a micromanipulação, né? Se pode ser com células somáticas que são editadas usando, por exemplo, a clonação, ou com a fertilização in vitro, que é o que nós fazemos acá. Usando o micromanipulador, podemos fazer com a injeção do sistema CRISPR, né, a guia e a nucleasa no citoplasma do cigoto, ou então fazendo por eletroporação. Sim? É interessante recordar que não há uma introdução de genes, sim? Então são alelos similares a los naturais, em nosso caso acá. Se pode ser introdução de genes, sim, como um transgênico, por exemplo, mas não é nosso caso acá. São só alelos, sim, ou mutações que representam uma característica. Aquele é o caso que eu vou falar acá. Então, em nosso projeto, nossos projetos é para aumentar a resiliência ao calor. Porque temos o problema de estresse térmico acá, em maior parte do Brasil. Sim, o estresse térmico causa problemas na produção de leite. Aqui se vê a diferença em produção de leite em verano. Causa problema na taxa de concepção, problema na qualidade do sêmen, qualidade da competência do ovocito. Então, se tem, ao final, baixa produtividade. Necessita, então, mais animais que se ocupa mais terra e assim se tem mais problemas. Então, ao final, temos baixa produtividade em ganado europeu, por exemplo, que são ganado que são sensíveis ao estresse térmico. Então, acá, que nosso projeto é introduzir, então, um alelo, né, uma mutação que é associada com uma resiliência natural. Então, há algumas raças ibéricas, sim, trazidas da Península Ibérica no início da colonização da América Central, Caribe e América do Sul, como a raça Caracu, Carola, Limoneiro, há outras raças também, há também a raça Cenepol, e essas raças têm essa característica. Alguns dos animais têm um pelo curto, se vê acá, na cabeça deste, que é diferente desse acá, sim. E isto é porque se tem uma mutação em el receptor, em el gene del receptor de prolactina, em el último exon, que se cria uma proteína truncada, a proteína K. Então, essas temos aqui, por exemplo, 4 proteínas truncadas na parte inferior. E isto se hace com que se tenha um pelo mais curto. São mutações em pontos diferentes em el exon, sim? E que se tem o mesmo resultado, uma proteína truncada
que se produz fenótipo de pelo curto e liso. Aqui um exemplo de estudo na Universidade da Flórida, onde se usaram também a edição gênica, produziram um animal editado com mutações no receptor de prolactina. Então se chama isso de slick, é pelo curto e liso. Então você vê acá que esse animal tem tem um pouco menos de pelo que que é o animal selvagem, que não tem mutação. Então esse aqui tem um pouco mais de pilha cá, um pouco mais de pilha cá. Esse é um pouco mais liso, você vê acá. Foram poucos animais que produziram, mas viram que esses animais que têm o fenótipo slick, sim? Tem pelo mais leve, então não é tão pesado quanto o animal nativo, sim, selvagem. E que esses animais editados que têm essa proteína truncada e esse pelo mais curto, têm também uma temperatura vaginal mais baixa quando comparado com os animais que não têm a mutação. Então, os animais editados, sim, que são azul, tiveram uma temperatura vaginal corpórea, então, sim, mais baixa em períodos quentes do dia, sim, que são acá. Então, fazendo uma prova que sim que se podemos usar a edição gênica. Então, nós temos esse projeto que se começou há 2 anos atrás, que é generar animais bovinos Angus e também Holstein, com a edição do gene do receptor da prolactina. Isso, então, tem apoio da Associação Brasileira de Angus, a Embrapa, e as fundações brasileiras, CNPq e FAPEMIG. Que nós temos hecho até agora é introduzir, testamos vários guias, por exemplo, e o que funcionou melhor foi a guia, esta guia com esta sequência. Fazemos a cotransfecção dessa guia com uma fita molde que tem um stop codon, certo? Que é, deixa eu ver acá, que tem um stop codon, que é códon de parada, sim? Esta aqui está na fita da fita oposta, então é TGA, certo? Fizemos também alguns estudos com algumas moléculas químicas que para estimular a reparação por homologia, né, e inibir a reparação por união não homóloga. Nós teremos o resultado, eu não vou mostrar agora por causa do tempo, mas acá está é o local da guia, no genoma, sim? Aqui está o desenho da guia e o complemento, sim? E usamos este eletroporador. Então fizemos a eletroporação desses embriões, de vários embriões da raça Angus. Fizemos a biópsia a mano, então tinha acá blastocisto, fizemos a biópsia a mano, coletamos o material, né? Fizemos então o diagnóstico dela mutação neste material acá. Este era embrião então que foi transferido para as receptoras. Temos então os embriões biopsiados. Nesta primeira parte do experimento, tivemos 32 embriões biopsiados, 60% deles se responderam, como esse aqui, certo? E 16 embriões foram transferidos para as receptoras, né? Desses 16 embriões que foram transferidos para receptoras, 6 se tornaram restantes, sim, então tivemos uma taxa de 37% de gestação. Desses 6 embriões, 5 tinham mutação no material da biópsia, sim? Então, 31%, 5 fetos agora, né, que já estão com 2 meses, tem edição. Pero a variação da proporção de edição depende de cada feto. Um feto tem 16% de edição e o outro, e o que tem mais, tem 57% de edição. A grande maioria, os 4, só este que tem 16, os outros são 40, 45, 57%. Então, isso significa que esses animais serão mosaicos, né? Mas temos que esperar nascer. A previsão do parto desses animais é para março agora, e aqui há um exemplo, né, da biópsia de uma dessas gestações. Então, aqui nós temos o selvagem, certo? 43% das amostras de células desses animais não tiveram nenhuma mutação. Então, por isso que chamamos isso de mosaico, porque há células este feto, há células que não sofreram mutações. Temos aqui uma introdução
de um nucleotídeo acá, aqui a introdução do stop codon, né, em 15%, 16% das células, e uma deleção de 24 nucleotídeos acá. Né? Então, o que se espera que este embrião, esse embrião humano todos são 57%, então esses são de 57%. Então, se espera acá que teremos um animal que possa ter esse fenótipo, mas um animal que ainda será um mosaico. O que podemos fazer é, se temos esses animais com o sêmen ou com o ocito desse animal, fazer cruzamento com outros animais que são heterozigotos, sim? Então, esse vai ser um animal heterozigoto. E assim, para então, teremos um animal puro. Então, os nossos próximos passos agora são avaliar os animais que vão nascer, para identificar os mosaicismos, sim, as células que estão editadas e não estão editadas, e ver que editadas e não editadas, em que tecido estão. Teremos que solicitar ao Comitê de Regulação de Biosseguridade em Brasília, que é a CTNBio, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, para que considere os animais como não transgênicos, porque são mutações que estão em uma região onde se encontra mutações similares em bovinos. Né? E depois multiplicar os animais que tem acá e produzir outros animais com novos estudos para se reduzir a taxa de mosaicismo. Né? Então, isto tentei ser um pouquinho mais rápido. A ver acá. Sim. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que contribuíram para cá. Este é parte do doutorado da Diana. Então, a maior parte dos experimentos foi feito por Diana. Essas são as pessoas que trabalham com nós lá. Tem a Casa Estagiários, outros. E a Associação de Angus também, que providenciou os ocitos e os espermatozoides para nossos experimentos. Y gracias. A ver acá. Y muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchísimas gracias, doctor. En serio, muy interesantes los avances que nos estás demostrando con las investigaciones, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de escuchar ya un poquitito en la primera parte de lo que fue esta investigación. Muchísimas gracias Sí. por contarnos sobre esto también. Bueno, las preguntas que tengan para el doctor Luis Sergio lo pueden ir mandando en el chat y más adelante cuando terminemos las 3 charlas haremos la parte de consultas y el conversatorio. ¿Está bien? Bueno, ahora Bien. entonces seguimos con la siguiente charla con la licenciada Victoria Barreto. Buenas noches, no sé si me escuchan. ¿Se me escucha Sí, bien? sí, se te escucha. Ok, voy a tratar de compartir ahora mi pantalla. Aquí estamos, se ve bien, no sé si se ve bien. Está cargando. Ahí está. Ahí. Sí. Bueno, primeramente quería agradecer a la comisión organizadora del evento. Y bueno, yo les quería contar un poquito de lo que es la producción de embriones en Paraguay. Entonces yo no voy a hablar sobre técnicas de producción de embriones. Yo me quiero enfocar un poquito en cómo está realmente el Paraguay, cómo estamos, qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? En los laboratorios que estamos produciendo embriones. ¿Okay? Entonces, voy a hablar un poquito sobre lo que es oportunidades que tenemos y la mayoría de los desafíos, porque es lo que más nos encontramos actualmente. ¿Verdad? Entonces, bueno, para darles un panorama general de cómo estamos acá por Paraguay, bueno, ya por 1882 que se realizaron los primeros cruces eh, del ganado que estábamos teniendo acá en Paraguay.
Y este ganado se empezó a hacer, o sea, estos cruces se empezaron a hacer con la finalidad de aclimatar al ganado, ¿verdad? Que consigan aclimatarse en lo que es la región, ¿verdad? Acá en la región calurosa de nuestro país. Entonces empezaron a hacer estos pequeños mejoramientos, o sea, estos pequeños cruces genéticos para mejorar y para tratar de conseguir que los animales pudieran adaptarse a lo que es el ambiente acá paraguayo. Bueno, y una vez que los ganaderos empezaron a ver sus resultados, ¿verdad? Quisieron mostrar todo lo que es lo que se estaba consiguiendo ya en Paraguay y realizaron allá por el 1904 la primera exposición de ganadería del Paraguay. Y bueno, así comenzaron los primeros pasos, ¿verdad? Esos fueron los primeros pasos de Paraguay en lo que es mejoramiento genético para mejorar eficiencia y productividad del ganado. Estamos hablando ahora mismo de ganado bovino, ¿ok? Entonces, bueno, actualmente Paraguay está entre los 10 mayores exportadores cárnicos del mundo, ¿no? Y yo les quería comentar un poquitito sobre una de las ferias que hubo justamente ayer, en donde uno de los ejemplares, una de las vacas, eran producidas justamente in vitro por uno de los laboratorios paraguayos. Se vendió el 50% de este animal, ¿verdad? De esta genética de este animal, se vendió por 1.134 millones de guaraníes. Esto pasó ayer. Entonces, marcando como la vaca más cara, ¿verdad? del país en la historia. Y bueno, nosotros en Paraguay realmente estamos avanzando en genética, estamos avanzando bastante en lo que es producción. Nosotros, justamente para poder aumentar lo que es nuestra producción, aumentar y expandirnos en el mercado, ¿verdad? En el mercado mundial de carne, tenemos que aumentar nuestra producción de buena calidad. Entonces, para aumentar nuestra producción de buena calidad, nosotros necesitamos reproducir nuestra buena genética. Entonces, necesitamos justamente de estas donantes maravillosas, ¿verdad? De estas donantes geniales que estamos produciendo, que hay laboratorios que ya están llegando a esos objetivos así bien lindos, ¿verdad? Y tenemos que conseguir reproducir esto, y la mejor forma, la forma más rápida de conseguir buenos resultados es justamente utilizando biotecnología, las tecnologías reproductivas. Entonces, también quería comentarles que el año pasado, todo esto de forma reciente, ¿verdad? El año pasado, en 2023, se consiguió hacer de producción, saliendo de lo que es bovino y yendo a la producción ovina, de ovejas. La raza Santa Inés se consiguió producir in vitro en Paraguay. Entonces, para comentarle que estamos produciendo, o sea, estamos yendo no solamente en el mercado bovino, también estamos entrando en lo que es la producción lechera, pero obviamente mejor en menor cantidad. Lo que más resaltamos nosotros de producción de embriones es en la producción bovina. Ok, entonces para mencionarles un poquito las estrategias que más utilizamos ahora mismo en Paraguay, una de ellas es la producción de semen convencional. Nosotros actualmente en Paraguay no tenemos producción de semen sexado, ¿sí? Las técnicas se conocen, incluso ya de repente en algunos centros genéticos estuvieron realizando algunas pruebas, pero así como de forma comercial no es todavía producido semen sexado, pero sí hay bastante producción de semen convencional, y porque también ahora está aumentando la cantidad de inseminación artificial a tiempo fijo que se está realizando en el país. Entonces, hay mayor demanda de pajuelas de semen convencional, entonces también está aumentando lo que es la producción de semen convencional y de congelado de pajuelas. También estamos ya en menor cantidad, pero estamos produciendo todavía embriones in vivo, ¿okay?
la producción de embriones in vivo, que es todavía dentro de la producción todavía de los embriones dentro del animal. Entonces, en la parte bovina, ¿verdad? Todavía se está realizando, sé que hay, visto recientemente, ¿verdad? En los últimos meses, he visto que hay todavía un laboratorio que estaba realizando hace poco, entonces sí se sigue realizando, pero es una técnica que ya se está dejando de lado para empezar a utilizar más la técnica de producción de embriones in vitro. Entonces, porque la técnica de producción in vivo es un poquito más invasiva, entonces se está tratando de dejar de lado. Y claro, también se obtienen mejores resultados in vitro. Entonces, una vez que se realiza la producción de embriones, se decide si se va a hacer transferencia de embriones vitrificados, o sea, si se van a congelar, vitrificar, o se van a transferir en fresco, son técnicas diferentes. Y si se va a transferir la técnica de transferencia, se va a realizar la técnica de transferencia directa, que es una técnica más nueva, es también un congelado, pero una técnica diferente. ¿Y por qué digo más nueva? No es una técnica nueva realmente, pero sí acá en el Paraguay es una técnica que se está empezando recién están empezando los laboratorios a realizar. No es algo que comercialmente hay algunos laboratorios, creo que son dos nomás actualmente los que están realizando la congelación para transferencia directa. Y, y bueno, entonces en ese sentido es todavía una técnica más nueva, pero que eh, lo más probable es que vaya creciendo, se vaya expandiendo en lo que es el mercado acá paraguayo. Entonces, quería comentarles qué es lo que tenemos ahora mismo en producción in vitro de embriones. Bueno, nosotros tenemos en lo que es producción de embriones bovinos, ¿verdad? Es lo que más tenemos realmente los laboratorios que estamos trabajando en la producción de embriones bovinos. O sea, es lo que más tenemos ahora mismo, ¿verdad? En el país. Entonces, la producción de embriones equinos se llegó a realizar, había un laboratorio eh, que estaba empezando, que incluso estaba ya trabajando con eso, porque trabajaba con reproducción equina, pero eh, por motivos así, probablemente la parte comercial no estaba siendo muy rentable, entonces esto paró, ¿verdad? La producción in vitro paró. Ahí lo que es la parte de reproducción, la parte de inseminación artificial, eso continúa. Incluso la producción de semen, ¿verdad? Semen congelado, todavía se sigue haciendo colectas, pero lo que es producción in vitro de embriones ya no se realiza. También que es una técnica un poco más cara, ¿verdad? Entonces, es diferente a lo que es la producción de embriones bovinos, ¿verdad? Que es un poco más accesible, un poco más simple, ¿verdad? Entonces, paró la producción actualmente. Actualmente no hay producción de embriones equinos acá en Paraguay. Como les había comentado, el año pasado hubo producción in vitro de embriones ovinos, pero esto también actualmente, otra vez, ¿verdad? O sea, hubo una tanda, por lo visto, que se produjo en un laboratorio que estaban realizando esta producción y actualmente esto también paró. Actualmente Paraguay volvió, o sea, en la parte comercial hablando, ¿verdad? Que es donde se realiza la producción de embriones, eh, paró. No se está produciendo nuevamente, ¿verdad? El laboratorio que realizó esta producción de ovinos, eh, probablemente también como por el área, por la parte comercial, ¿verdad? Que es al final lo que de repente motiva al productor, a los laboratorios a seguir, a mantener lo que es, incentivar lo que es la producción in vitro de estos embriones. Y también es una técnica para realizar
En el laboratorio no es tan complicado, pero sí en el campo, ¿verdad? Para obtener los ovocitos de los animales es más complicado, entonces también es otro factor que influye, ¿verdad? En lo que es la producción de embriones. Y en lo que es referente a embriones bubalinos, a los búfalos, todavía nosotros no tenemos acá en Paraguay, pero está fuerte la producción actualmente, lo que es inseminación artificial de, de búfalos está creciendo eh, bastante en estos últimos años, entonces es lo más probable. Yo sé que ya se están empezando a hacer algunas pruebas, ¿verdad? De lo que es producción de búfalos, de embriones de búfalos en los laboratorios, pero así de forma comercial ya em, para producción mismo y venta, para comercialización, todavía no estamos llegando, todavía, pero eso es algo que va, como la técnica es muy parecida a la técnica de producción bovina, entonces algo que probablemente sí se va a mantener, va a poder mantenerse en el tiempo acá, en Paraguay, hablando. Y bueno, también les quería mencionar, ¿verdad? Que una de las razas que quiero mencionar, justamente las razas, un poquito para que conozcan de qué es lo que más estamos teniendo de producción. Y bueno, del porcentaje que se estuvo produciendo de animales, ¿verdad? El total de animales del hato ganadero de las Brangus, de la raza Brangus, el 53% de su producción proviene de lo que es la fertilización in vitro. O sea, realmente está aumentando y eso vemos inclusive en los laboratorios, la raza que más estamos recibiendo, ¿verdad? Para hacer la producción de embriones eh, son de la raza Brangus y otras de las razas también que más estamos produciendo acá en Paraguay ahora mismo son la Brahman, ya en menor cantidad, ¿verdad? Pero Brahman también estamos teniendo mucha producción de Nelore y Braford, que son las 4 razas que más se produce acá en Paraguay. Eh, pero también esas son todas razas bovinas que son para lo que es la producción cárnica. Pero para la producción lechera también estamos teniendo producción de embriones. Yo, por ejemplo, ahora esta semana estuve trabajando en producción de embriones de la raza Jersey, que es para producción lechera. Y son razas que son más difíciles de reproducir in vitro, o sea, tiene una conversión en porcentaje de producción de embriones muy baja. Entonces a veces eso también cuesta un poquito para que, o sea, cuesta llamar la atención, ¿verdad? Del productor y decir, no, ¿sabes qué? Como, produciendo in vitro tenemos buenos resultados. Y sí, hay buenos resultados, pero o sea, el tiempo que demora uno en producir embriones de esas razas, ¿verdad? De las razas lecheras es mayor en relación al tiempo que se tarda en producir lo que es las razas para carne, ¿ok? Entonces cuesta un poquito todavía eso, más que nada es convencerle al productor, ¿verdad? Al dueño de los animales, digamos, que la técnica realmente vale la pena, ¿verdad? Entonces, aparte de lo que es producción in vitro, pero también bien relacionado, eh, como les había comentado, es lo que es colecta y congelado de semen. Entonces, acá en Paraguay, ¿verdad? Nosotros tenemos, más que nada, tenemos las colectas y congelados de las pajuelas en los establecimientos. O sea, cada establecimiento, o sea, los establecimientos que tienen sus reproductores, para sus animales reproductores, suelen tener un laboratorio así bien rústico donde eh, se realizan las colectas de, del semen bovino o de los otros animales, de las otras especies animales también, realizan las colectas y congelado en el local, ¿verdad? O sea, en el establecimiento propio.
pero ese tipo de colecta, ese tipo de congelados son de forma más rústica, entonces de repente no suele ser lo ideal, ¿verdad? No suele tener la calidad ideal, por ejemplo, a veces para lo que es cuando vas a hacer producción in vitro. A veces suele costar cuando tratas de utilizar pajuelas que son producidas de forma más rústica, suele ser más difícil de sacar buenos resultados de eso. Y claro, también ahora, a partir de, creo que ahora va a ser justamente un año ya, más o menos, de que abrió otro centro genético, uno de los centros genéticos ahora mismo que está haciendo colectas de semen bovino. Y ellos, claro, ellos ya tienen un protocolo bien diferente, ya no es más de forma rústica lo que es la colecta del semen bovino. Entonces, ellos ya tienen así bien marcado, bien, de forma sistemática, cómo es que se va a realizar la colecta, cómo es que se va a hacer el congelado. Entonces, ellos hacen un mejor análisis de cómo está el semen, ¿verdad? De la calidad seminal. Entonces, ahí hacen mejor los cálculos, digamos, en lo que es la parte rústica. Entonces, se mejora, conseguimos mejorar esa parte, ¿verdad? Ahora mismo ya tenemos otra vez eso, ¿verdad? Porque ya realmente tuvimos hace un tiempo otro laboratorio, otro centro genético, pero por cuestiones así comerciales cerró, ¿verdad? Entonces, ahora el año pasado abrió otro. Entonces, eso es lo que tenemos. Tenemos pocos centros y pocos laboratorios también que están trabajando a nivel nacional. Entonces, yo les quería mostrar un poquito esta noticia, esta foto de la foto, la imagen del lado derecho es de hoy. O sea, este laboratorio que yo les estaba comentando recién, que está haciendo congelado de pajuelas, ¿no? Colecta y congelado de pajuelas, realizó ya hoy su primera exportación de pajuelas, ¿no? Entonces, realizadas ya ahí en su laboratorio. Y bueno, realmente estamos creciendo. Paraguay está creciendo en lo que es producción de embriones, porque al final toda esta producción de pajuelas o es para producción de embriones en el laboratorio o es para inseminación artificial que termina siendo otra vez producción de embriones de genética, de buena genética, que es lo que estamos buscando nosotros em, para mejorar nuestras producciones, una mejor productividad. Entonces, en lo que es la habilitación para exportación tanto de semiembriones, aparte de este centro, hay otro centro de producción de pajuelas y solamente otros 2 o 3 laboratorios que tienen habilitación también para hacer las exportaciones de, de los embriones que sean producidos. Entonces, pero todo eso es bien reciente. O sea, incluso termina siendo todavía algo, em, termina siendo como un desafío todavía a superar porque em, en relación a lo que es marco regulatorio, todo lo que es los requisitos que pide SENACSA para las habilitaciones, todavía son un poquito complicados, ahora todavía entra en lo que es la parte de desafío de producción acá en Paraguay, porque SENACSA todavía no tiene muy bien estructurado, porque como son tan pocos los laboratorios y centros genéticos que están produciendo, que entonces todavía le cuesta, ahora todavía cuesta en realidad a los centros y a la misma SENACSA saber qué controlar, qué pedir, ¿verdad? De requisito. Entonces, y a los centros otra vez adecuarse a los pedidos, ¿verdad? Entonces, todavía estamos, en ese sentido es muy reciente, entonces estamos todavía como que en esa barrera queriendo superar, que de aquí a poco, quién sabe, ya vamos mejorando en ese sentido. Em, otro, otro tema que quería yo mencionar es lo relacionado al tema de las tecnologías que se utilizan acá. Bueno, resulta que
todo lo que es equipamientos, eso, para la producción in vitro, no se consigue acá. Entonces todo se tiene que traer por importación. No hay nada que consigas acá. Entonces tampoco hay técnicos que puedan de repente solucionar. O sea, hay muy pocos técnicos. Si es que hay alguien que pueda revisar si alguno de tus equipos falla, ¿verdad? Entonces eso genera otra vez de repente algún problema, porque de repente vos estás en plena producción y tenés algún problema con tu equipo y termina fundiéndote toda esa producción, ¿verdad? Porque no hay quien pueda ayudarte a verificar rápido. Eh, con uno de los equipos, lo que estuve haciendo yo, por ejemplo, en uno de los laboratorios donde estuve trabajando, era videollamada con la gente técnica y con la gente de Brasil, que eran los que nos conseguían los equipos, para decir, mira, ahora mismo tengo esta variación acá, mi equipo me está fallando y me decía, bueno, va a hacer esto, va a hacer, la única forma de repente de ver si, o sea, de ver cómo solucionar los problemas técnicos que de repente cuesta mucho conseguir acá. O sea, no se consigue alguien que pueda tocar estos equipos, que sepa cómo tocar los equipos en caso de que tengan algún inconveniente. Y también lo que es producción de medios, cuesta, o sea, todos los medios que estamos usando actualmente ahora en Paraguay, los laboratorios que están utilizando acá en Paraguay son también todos importados. Entonces, de repente, si em, es también algo que de repente, si algún problema tuviste con el medio, de repente conseguir rápido otra vez que te envíen desde allá a veces cuesta un poco más. Entonces, son cuestiones de producción que todavía nos falta solucionar, todavía no es fácil para los laboratorios, ¿verdad? Sigue siendo un desafío todavía. Hay un solo laboratorio que está haciendo, un laboratorio del Chaco, que es el que produce sus propios medios, pero también para ellos el hecho de producir sus propios medios todavía es un desafío, ¿verdad? Porque a veces hay variaciones que pueden afectar también su, su producción, ¿verdad? O sea, es todavía algo que, o sea, todo lo referente a la producción de embriones acá en Paraguay es todavía, eh, o sea, representa todavía un desafío. Sí, tenemos muy buenos resultados, pero todavía hay muchísimo, ¿verdad?, por mejorar. Y otro problema también, o sea, otro desafío, otra barrera que tenemos bastante en lo que es el sector de producción de embriones es la comunicación que tenemos o que deberíamos tener entre eh, los profesionales que estamos dentro del laboratorio y los profesionales que están afuera, los que trabajan, tanto profesionales como los dueños de los establecimientos, ¿verdad? Que todavía muchas veces nosotros sabemos y conocemos las ventajas del uso de estas tecnologías, ¿verdad? Del uso de la producción, ¿verdad?, de embriones, pero hacerle llegar ese conocimiento, ¿verdad?, a la gente, al dueño del establecimiento, a la gente que trabaja en el campo, que entienda eh, la importancia de la producción de embriones y el trato que hay que tenerle a los animales para que se consiga para que se consiga una, un buen porcentaje de producción, ¿verdad?, que es lo que esperamos. Todavía, o sea, todavía no tenemos esa buena comunicación, o sea, es algo que es una de las barreras así más grandes, más importantes que tenemos nosotros acá en Paraguay, que tenemos que superar, porque incluso dentro de los mismos grupos de trabajo a veces cuesta todavía. Entonces, realmente es algo que para ir creciendo como productores, ¿verdad?, para ir creciendo en la producción in vitro acá en Paraguay, tenemos que aprender a superar. Muchas veces nosotros dentro del laboratorio teníamos el conocimiento, pero como no salimos al campo y no teníamos esa comunicación
si no hay una buena comunicación con la gente que va a ir a hacer la parte comercial, ¿verdad? O el que va a ir a dar el trato directo con el cliente, entonces eso termina afectando al final lo que es la producción, porque la producción de embriones no depende solamente del trabajo dentro del laboratorio, o sea, es un conjunto con la gente del campo también. Entonces, es esencial que nosotros mejoremos este tema de comunicación entre los profesionales y también, tanto dentro de profesionales como también con los clientes, ¿verdad? Los dueños de los establecimientos y la gente que trabaja en los establecimientos, porque ellos de repente también, también tienen que ser de repente capacitados para saber cómo lidiar con lo que pueda ocurrir durante los trabajos, que ellos son los que hacen las asistencias ahora también, de repente en algunos trabajos. Y bueno, otra barrera, otro desafío que a mí me pareció muy interesante mencionar acá es que de repente nosotros acá en Paraguay no tenemos, los que trabajamos en laboratorio de producción, no tenemos acá en Paraguay donde capacitarnos. O sea, ¿cómo nos capacitamos nosotros? Entre nosotros. O sea, eh, es, tenemos que salir al extranjero, ¿verdad? A formarnos, ¿verdad? O entre nosotros, ¿verdad? Entonces, lo que solemos hacer de repente es necesitamos a alguien, estamos creciendo, por ejemplo, como laboratorio, necesitamos a alguien que vaya a hacer tal trabajo y no se puede porque en el laboratorio la persona que hace no puede salir porque hay mucha producción. Necesitamos otra persona y a veces no hay alguien capacitado, no hay gente capacitada para ir a hacer el trabajo. Entonces, y no hay gente que se pueda capacitar acá en Paraguay, o sea, no hay centros de formación, ¿verdad? Específicos. Entonces, eh, nosotros como laboratoristas dentro de los laboratorios tenemos que otra vez formar la gente que pueda ayudarnos a hacer los trabajos, de repente los extras que hay que hacer cuando hay trabajos, cuando empezamos en temporadas altas, en los que tenemos mayor cantidad de trabajo. Entonces, todavía algo que espero que podamos ir mejorando. Y bueno, la intención era mostrarles un poquito de qué es lo que tenemos ahora mismo en Paraguay. Yo quiero resaltar otra vez que realmente nosotros tenemos muchas oportunidades. O sea, nosotros tenemos un sector muy grande todavía que abarcar. Ahora mismo nosotros estamos abarcando solamente los grandes establecimientos. Todavía Paraguay no se centró en lo que es establecimientos más pequeños para la producción, ¿verdad? Entonces los laboratorios todavía están enfocados solamente en los grandes productores, ¿verdad? De bovinos, pero tenemos mucho más que eso todavía. Entonces, realmente de que va a ir habiendo, o sea, van a haber oportunidades, o sea, y va a seguir creciendo todo lo que es este mercado de acá en Paraguay de producción de embriones, eh, pero hay que ir con paciencia, realmente, y tratar siempre o sea, acá en Paraguay todavía tenemos mucho que conversar, tanto con los productores como con los profesionales que trabajan en el campo, con veterinarios, zootecnistas que de repente son los que van a hacer el contacto realmente con el cliente. Entonces, por más que nosotros, la parte de laboratorio, tengamos el conocimiento, nosotros tenemos que tener siempre esa comunicación para poder saber llegar al mercado, poder justamente expandir eso, lo que es nuestra producción acá. Y bueno, para mí es eso, ahora yo espero que lo que tengan de repente algo para preguntarme. No sé si cuánto ya pasó de tiempo que estoy hablando, así que eh, me pueden decir nomás. Eso era toda mi presentación. Las charlas recién van a hacer las consultas. Sí, entonces ahora Genial. vamos a dar inicio a la charla del doctor Gustavo Gastán. Muchísimas gracias, Victoria. Gracias Espero a que estés ustedes. conectada para poder contestar las preguntas más adelante. Está bien.
Entonces ahora damos la bienvenida al doctor Gustavo Gastal, que nos va a hablar del siguiente tema. Hola, se cortó. Hola, hola, sí, sí, se te escucha. Ah, perfecto, Sandra. Lo voy a compartir acá. Vamos aquí, compartir. Ahí se ve mi pantalla, ¿no? Sí, sí se ve. Perfecto. Bien, primeramente agradecer al comité organizador por la invitación para participar del segundo Congreso Paraguayo de Biotecnología. Es un honor y un placer poder compartir un poco de la información que venimos generando sobre manipulación de folículos preantrales. Bien, así que esa charla, la idea es orientar un poco y presentar algunos resultados de avance y sobre esa metodología. Así que vimos ya varias biotecnologías de la reproducción y aquí voy a hablar un poco sobre equinos y bovinos y sobre lo que es la manipulación de folículos preantrales y cuándo vamos a aplicarlas. Entonces, el tópico de la charla, hablar un poco sobre la importancia de la preservación del tejido ovárico, el uso de modelos, diferentes modelos animales, entonces enfocado en equinos y bovinos en esa charla, factores que influyen en la calidad y cantidad de folículo preantral. Y ahí vamos a ver los estudios principalmente con el enfoque de resultados en equinos, como procedimientos, colecta de tejido ovárico, manipulación de tejido ovárico para el transporte, toxicidad de crioprotectores ante la congelación, criopreservación del tejido ovárico, el cultivo in vitro del tejido ovárico y también trasplante. Son los estudios más recientes de nuestro equipo de trasplante de tejido ovárico en equinos y bovinos y nuestras consideraciones finales. Así que empiezo en comentando por qué de la preservación de la fertilidad, ¿no? ¿Cuándo? ¿Por qué preservamos la fertilidad? Así que dando seguimiento en lo que ya se habló de la importancia de la demanda internacional de mayor producción de carne, mayor producción de leche, animales con mejor capacidad de producción, demanda el uso de esas biotécnicas que los colegas Luis y Victoria ya hablaron. Entonces, eh, dentro de la producción animal, tenemos técnicas muy bien consolidadas eh, para el uso cuando tenemos ese animal en vivo o post-mortem reciente, para producción de ovocitos maduros y embriones viables. Pero en caso de animales en riesgo de extinción, por ejemplo, es muy complicado, ¿no? Realizar todo el procedimiento y no hay las técnicas tan bien establecidas, así como para bovinos y equinos. Entonces, la preservación de los gametas, tanto el espermatozoide como los ovocitos, es muy importante. Y dentro de que vamos a hablar de la preservación de los ovocitos, incluso en folículos preantrales. Entonces, la preservación de esos gametas en fase inmadura y en desarrollo se hace muy importante en esas especies en riesgo de extinción, así como los humanos. Eh, para tener idea, en los humanos hay en 2000, entre 2018 y 2020, solamente en Europa más de 300.000 personas con menos de 44 años tuvieron diagnóstico de cáncer por año. Y eso, el tratamiento del cáncer genera una baja, una subfertilidad, una infertilidad en las mujeres. Entonces, la técnica de diagnóstico de células cancerígenas en el ovario y cuando hay la ausencia de esas células cancerígenas, se puede preservar el tejido ovárico para preservar la fertilidad de esas mujeres. Entonces, esa es una técnica
bastante innovadora. Y aquí, como pueden ver en esa diapo, además de las técnicas de criopreservación de ovocitos y embriones, que ya son reconocidas y aplicadas, en 2018 la técnica de criopreservación de tejido ovárico pasó de una técnica de experimentación a una técnica innovadora, siendo ofrecida en las clínicas alrededor del mundo, en Estados Unidos, en Brasil, en Uruguay recientemente, y en Europa y en otros países como para preservar tanto los gametas cuanto la capacidad de producción hormonal del tejido ovárico, que eso se da una vez que se hace el trasplante de ese material congelado nuevamente en la mujer. Así que esa técnica tiene la finalidad tanto para la preservación de fertilidad de diferentes especies, tanto domésticas cuanto los humanos. Entonces, para tener idea de la población que tenemos de folículos preantrales en los ovarios de las diferentes especies, en esa diapo podemos ver que hay una gran variación de acuerdo con la especie. Partiendo de los ratones, de los murinos, de 1500 folículos, ¿no? Hasta las mujeres que tienen por ovario cerca de 600.000 folículos. Entonces es una gran cantidad de material genético, pero sabemos que no todos esos folículos van a ovular. Entonces, como podemos ver en esa diapo, en el ovario tenemos de los 100% de folículos presentes, 10% de los folículos van a estar en estadio antral, ¿no? Entonces tenemos la presencia, déjame poner el pointer acá, la presencia del antrum, ¿no? Y el total de 90% de los folículos están en el estadio de solamente 0,1% de los folículos llegan a ovular y, y el 99% de los folículos pasan por un estadio que llamamos atresia folicular y no se desarrollan. Entonces, todo ese material es perdido por atresia y por apoptosis y perdemos toda esa capacidad del individuo de producción. Entonces, la técnica de Moifopa tiene la finalidad de preservar esos folículos que naturalmente serían llevados a la atresia. Entonces, la técnica de manipulación de ovocitos, incluso en folículos preantrales, o también denominada Moifopa, pasa por las etapas de colecta, la manipulación, el cultivo in vitro y la criopreservación, y también el trasplante. Entonces, esa técnica viene siendo estudiada en diferentes especies, como los suinos, los cerdos, los búfalos, ovinos, caprinos, equinos, ¿no? Los bovinos y también los humanos. ¿Y cuándo vamos a aplicar esa técnica, ¿no? ¿Cuáles son las principales aplicaciones? La primera, la ciencia básica, el entendimiento de la foliculogénesis, para entender los principales factores que llevan el desarrollo y crecimiento, todas las intercomunicaciones entre las células de ese folículo y el ovocito. La aplicación nos ayuda a entender cada vez más todo lo que pasa en la foliculogénesis. También como suministro de ovocitos para reproducción asistida, como biobanco de células germinales, como mencionado, y también en estudios y bioensayos de pruebas toxicológicas y también de enfermedades que se pueden ser transmitidas por la reproducción. Así que dentro de los modelos animales, los murinos, los conejos, ovinos y los monos, ya fue posible la producción de nacidos vivos con esas especies para mejorar la eficiencia de esa técnica para los humanos. Entonces, como mencionado, los murinos ya se obtuvo resultados de crías saludables, pero en las otras especies como cerdos, caprinos, los bubalinos, todavía no, los resultados son modestos
y con bajas tasas de sobrevivencia folicular. Así que ya tenemos un largo camino en esas otras especies para mejorar el desarrollo y la preservación y el desarrollo de esas gametas en fase inmadura. Ya en humanos, que uno de los principales objetivos de todo ese estudio, de esos estudios del uso de esos animales, de esos modelos animales, es para mejorar la técnica, principalmente para los humanos. Y en humanos, a pesar de baja la eficiencia, pero los estudios ya y el uso de la criopreservación de tejido ovárico asociado con el trasplante ya generó más de 200 bebés nacidos con esa técnica. Así que es una técnica bastante eficiente en el sentido de recuperar la fertilidad de la mujer y también todo lo que está asociado a la producción hormonal del tejido ovárico. Entonces, ¿por qué estudiar equinos y bovinos como modelo animal? Aquí en esa diapo pueden ver esa gráfica donde hay un estudio del doctor Ginter donde asocia el desarrollo folicular y el intervalo de la onda folicular entre las tres especies. Y se ve todos esos estudios de Ginter y colaboradores mostraron una gran asociación entre el desarrollo del tamaño folicular, entre la mujer y la yegua, el tamaño folicular y también el momento que se da la desviación del tamaño del folículo dominante y la curva del subordinado y el tamaño del folículo dominante. Y la vaca son excelentes modelos para las mujeres, principalmente por las similitudes en la dinámica folicular ventral con los humanos. Entonces, la yegua es uno de los mejores modelos para entender esa función ovárica comparativa. Además de la fisiología natural, también la patología que hay entre lo que ocurre en mujeres y lo que ocurre en yeguas, por ejemplo, hay patologías muy similares y se dan de forma de origen fisiológica similar. Entonces, dentro de eso, por nuestra pregunta, si puede la yegua y la vaca ser también buenos modelos para estudiar los folículos preantrales en la mujer. Así que en base a ese entendimiento de la foliculogénesis de los folículos antrales, se da si eso puede ser también para los preantrales. Entonces hay toda una línea de investigación y de financiación para investigación por el programa en Estados Unidos para doble propósito, doble beneficio, donde hay esa integración entre especies animales y los humanos. Entonces, ¿cuál sería el mejor modelo, ¿no? para estudiar? Así que dentro de eso, de esos estudios, también en los animales, la meta final, por ejemplo, en equinos, es generar de una yegua con gran valor zootécnico, colectar muestras de ese ovario, eh, preservarlo, ¿no? Manipular esos fragmentos, esas biopsias y generar un producto y una nueva descendencia. Así que hay una gran capacidad de producción por la presencia, ¿no? de gran cantidad de folículos que pasan por la atresia. Dentro de esos estudios, de los factores que afectan el éxito de la preservación del tejido ovárico y que se debe investigar más a fondo, y eso en base a estudios en otras especies, hay algunos desafíos, que es la edad de la hembra, la fase del ciclo, la presencia de las estructuras ováricas en ese ovario, las condiciones del tejido ovárico para el transporte y almacenamiento, la fragmentación del tejido ovárico, ¿no? Cómo realizarlo y cómo transportarlo, ese fragmento, la toxicidad de los crioprotectores, métodos de criopreservación y los diferentes modelos animales. Entonces, en base a esos desafíos que se encuentran en la literatura, en diferentes especies, que se dan los estudios que empezamos en equinos, que como presentado es una de las especies que viene más retrasada en ese avance de la biotecnología de la manipulación de los folículos preantrales. Entonces aquí voy a presentar algunos avances
de esos estudios, uno de los principales, ¿no? Es la colecta del material, la colecta y cuando hay la necesidad de aislar los folículos parenterales. Los folículos primordiales, como pueden ver acá en esa figura, tienen cerca de 35 micrómetros, o sea, 3 veces menor que un ovocito. Entonces, son muy pequeños y de difícil manipulación a nivel de microscopio. Entonces, hay una serie de técnicas para recuperar esos folículos parenterales, tanto por ovarios post-mortem, cuanto por biopsia in vivo. Entonces, en ese protocolo del grupo de la doctora Ana de Nicole, lograron desarrollar una técnica muy eficiente que combina la fragmentación del tejido ovárico, el uso de un equipo llamado tissue chopper, de un mixer y de procesos de filtración para aislar esos folículos parenterales, encontrarlos y encontrarlos, pero con viabilidad. Entonces, eso también es bastante importante dentro del proceso de manipulación. Hay que aislar, pero con buena viabilidad. Entonces, acá en ese protocolo ustedes pueden encontrar, yo no voy a detener mucho por el tiempo, pero esa es una manera de aislar los folículos de la asociación eh, de diferentes sistemas mecánicos de aislamiento. Después, eso para material biopsiado, perdón, o para material post-mortem. Después, para biopsia in vivo, acá hay una técnica desarrollada por el equipo donde hay una aguja de punción guiada por ecografía, donde acá se puede ver la aguja adentrando en el ovario y colectando ese fragmento de tejido ovárico que tiene 1 milímetro por 12 milímetros aproximadamente. Y dentro de esos fragmentos, de esos pequeños fragmentos que se colecta de la corteza, la región rica de folículos parenterales, se encuentran una heterogeneidad de número de folículos parenterales. Entonces, acá en ese estudio se observó que cuanto más joven es la yegua, más folículos parenterales se tienen. Eso era esperado, nada novedoso, pero cuánto es el de material que se puede encontrar. Entonces, en diferentes réplicas acá con animales de diferentes edades, se pudo observar una variación donde hay cuanto mayor la edad, menor la cantidad de folículos, variando entre 45 folículos por fragmento hasta 12 folículos por fragmento, cuanto mayor más viejo el animal. Para aislar esos folículos se usó técnicas como mencionado, el tissue chopper, el uso también de procesos de filtración y aislamiento y detección a nivel de microscopio. Otro factor que mencioné, la fase del ciclo estral. Tenemos animales en anestro o diestro, en qué momento colectar. Entonces se observa aquí que animales cíclicos en la fase de diestro se encuentran mayor densidad folicular por área. Entonces acá son número de folículos parenterales por centímetro cuadrado de tejido. Cuando hay la presencia de estructuras ováricas, entonces aquí pueden ver cuando hay la presencia del cuerpo lúteo, hay una mayor densidad folicular. ¿Y por qué? Porque como esa estructura genera una compresión del tejido en la yegua, y esa compresión concentra los folículos en una determinada región que se puede hacer la biopsia. Así que se logra colectar más folículos por área. Entonces, también entendiendo un poco la dinámica y la distribución espacial de los folículos parenterales, donde están ubicados esos folículos en la yegua, porque la yegua es, como todos saben, el ovario tiene una disposición distinta de los rumiantes, ¿no? De los bovinos. La corteza, que tiene una capa ahí de 1 milímetro de espesor, en la yegua, en la parte donde como si fuera el estroma ovárico. Entonces, esos folículos están dispersos en esa gran masa de tejido, pero en ese estudio, para entender un poco dónde están ubicados, se observó que la mayoría de los folículos parenterales
están centrados muy cerca del centro geométrico de ese ovario. Y que cuando la gran mayoría de los folículos primordiales, o sea, aquellos que están en quiescencia, están más próximos del centro geométrico y una vez activados esos folículos, o sea, empieza su desarrollo, los folículos en desarrollo, transición primario y secundario, empiezan a buscar zonas con más irrigación para buscar más nutrientes. Otro factor importante que la presencia de los clústeres, o sea, en el desarrollo del tejido ovárico, esos folículos se desarrollan en clústeres. Entonces, en los animales jóvenes principalmente hay mayor formación y presencia de clústeres. Animales ya adultos pero jóvenes, cíclicos pero jóvenes. Pero también hay una asociación que cuando esos folículos están en esos grupos foliculares, hay una tendencia, hay una probabilidad de mayor folículos normales. Y eso es importante también para entender el desarrollo folicular y esa asociación entre folículos próximos y su producción, que todavía no se tiene totalmente claro, de cómo se mantienen en grupos de folículos vecinos que llamamos. Así que siguiendo un poco más para diferentes técnicas y procedimientos, otro punto importante era la condición de transporte y almacenamiento. Y en este estudio estudiamos en ese experimento 3 tamaños diferentes de tejido ovárico para transportar. Imagina que se colecta un animal, se hay que enviar a un laboratorio especializado, se puede enviar al ovario entero, sería el más práctico, pero también si se puede hacer alguna, o por biopsia en vivo, pero si se puede hacer alguna fragmentación y eso podría mejorar la calidad del tejido. Entonces se evaluó por diferentes técnicas y que se observó que los fragmentos de tamaño de biopsia se preservan por más largo tiempo, o sea, hasta 24 horas a 4 grados tuvieron mayor presencia de folículos normales. Sin embargo, el potencial de membrana mitocondrial fue menor cuando el ovario se presentaba de forma entera. Y también la fragmentación de ADN a las 24 horas ya empezó presentó diferencia cuanto a los fragmentos frescos de hora cero, siendo que hasta 12 horas el tejido no tiene el grado de fragmentación de ADN significativo. O sea, se preserva muy bien el ADN del tejido por sí, ¿no? Todas las células estromales, así como las células de la granulosa y el núcleo de los ovocitos. Cuanto también al aumento de densidad, se ve que los fragmentos esos chiquitos del tamaño del trasplante, llamados acá, por ser muy chiquitos hay un aumento de densidad, o sea, hay una contracción del tejido y consecuentemente aumenta la densidad. Entonces, acá como conclusión de ese trabajo es que el tejido ovárico almacenado a 4 grados hay efectos sobre la densidad de las células estromales, el potencial de membrana mitocondrial y fragmentación de ADN. Y los fragmentos de biopsia presentan un mejor porcentaje de folículos normales. Dando continuidad sobre las diferentes etapas, tenemos el cultivo in vitro. Entonces, dentro del cultivo in vitro necesitamos definir el medio base de cultivo. Los más utilizados a nivel de cultivo celular, tenemos el alfamen y el TCM199, y acá podemos ver que el alfamen tuvo mejores resultados para la manutención de ese tejido hasta 7 días, por la presencia de mayor número de folículos en transición. Pero si adicionamos algunos suplementos antioxidantes y hormonas, eso probablemente podría mejorar. Entonces, dentro del seguimiento de los estudios, empezamos a entender el efecto de diferentes factores acá y hormonas. Entonces, la insulina, observamos que 10 nanogramos tuvo mejor resultado para la preservación de la morfología. Ya cuanto al uso del FSH, el FSH obtuvo mejor resultado para preservación del diámetro de esos folículos.
cuanto al factor de crecimiento epidermal, acá tuvimos entre 10 y 50 nanogramos el mejor preservación de la morfología. Y cuando hay la combinación de insulina, IGF y FSH, acá es el resultado en cuanto a la producción de estradiol en el medio de cultivo, cuánto que ese tejido estaba produciendo eh, y liberando en el medio. Entonces, ese medio combinado llevó a que el tejido tuviera mayor concentración en el medio de cultivo. Pasando ya para criopreservación, tenemos que entender cuál es dentro de los crioprotectores, su toxicidad, y aquí tenemos que saber cuáles son los más tóxicos, y obtuvimos que el etileno glicol fue lo que presentó menor toxicidad cuando el tejido incubado en temperatura de incubación. Entonces, fue el medio con menor toxicidad. Pero bueno, los diferentes tiempos acá, aquí el demesiótan fue como el segundo menos tóxico, el propilenoglicol como el más tóxico dentro de ese periodo de incubación. Entonces, pasando a la criopreservación, una vez que se va a criopreservar, ellos van a tener comportamientos distintos entre los dos métodos de criopreservación, ¿cierto? Entre el criopreservación lenta y la vitrificación. En ese estudio acá observamos que el DMSO se comportó muy bien para el slow freezing, a pesar de no haber diferencia entre los crioprotectores, pero obtuvo resultados más similares acá numéricamente con el tejido fresco. Y ya en vitrificación es muy claro que el etileno glicol tiene la menor toxicidad y así generó mejores resultados cuanto a morfología de los folículos parenterales. Llevamos esos dos crioprotectores que tuvieron mejores resultados dentro de cada método, y lo que se ve acá es que comparando acá después de congelación, descongelación y llevado al cultivo, a pesar de tener números muy bajos acá, 8% de preservación de morfología, pero el etileno glicol tuvo buenos resultados. O sea, hay un espacio muy grande acá para mejoras en la recuperación de ese tejido. O sea, ajustes de combinación con diferentes crioprotectores, diferentes concentraciones. Así que hay mucho por hacer en esa etapa. Para ir finalizando, simplemente mostrar resultados sobre los trasplantes de tejido ovárico. En ese trabajo se realizó 6 grupos acá, controles para ver el tejido fresco, el control congelado, el control acá que es simplemente resfriado, y después algunas combinaciones de resfriado y trasplantado directamente. En ese estudio acá fue realizado un xenotrasplante en murinos, nude mice. Después acá la congelación y resfriación, después congelación, resfriación y el trasplante. Entonces, aquí observamos de que el procedimiento de enfriar beneficia la morfología del folículo en comparación a la criopreservación seguida de enfriamiento. O sea, se congela, se descongela y se mantiene en temperatura de heladera como si fuera por un cierto periodo y después se trasplanta. Eso no sería muy benéfico. El porcentaje más alto de folículos en desarrollo, pero con densidades de células estromales y foliculares más bajas después del injerto. Y el VEGF, que acá después tenían combinaciones de VEGF, sin VEGF y con VEGF, que es un factor que estimula la proliferación vascular, fue benéfico para producción de nuevos vasos sanguíneos en ese tejido trasplantado criopreservado. Entonces se observó también un equilibrio entre las fibras de colágeno, que también es algo bastante benéfico en procesos de trasplante. Cuando hay ese equilibrio, no hay una forma de tejido de actriz sería, ¿no? Y en un último estudio que es bien reciente acá, en un alto trasplante en bovinos, se colectó las muestras de la propia vaca y se trasplantó con VEGF y sin VEGF en 2 áreas próximas, eh, pero equidistantes acá, y se evaluó el efecto del
Hola, Gustavo. Hola Sandra, ¿se cortó? Sí, se cortó un poquito. Ah, bueno, no sé en qué momento se cortó. ¿Estaba en esa diapo o en la anterior? Sí, sí, ahí mismo, ahí mismo. Ah, bien, perfecto. Así que sigo acá pues, ya terminando. Eh, Aquí en ese último estudio se evaluó el flujo sanguíneo a nivel subcutáneo con ecógrafo con Doppler Color y se evaluó también 7 días el desarrollo de ese tejido y la recuperación de los folículos preantrales. Entonces se evaluó la vascularización, donde la presencia de VEGF tuvo mejor respuesta, así como la proliferación celular y también el desarrollo folicular. Así que para las consideraciones finales, vamos a ver qué nos pasa aquí. Vamos a ver. Ahí. Entonces, la manipulación del tejido ovárico en bovinos y equinos va a beneficiar las futuras biotecnologías para mejorar y aumentar la producción animal, así como respaldar los resultados en humanos. La eficiencia de los métodos de recuperación y aislamiento de los folículos preantrales iniciales, a pesar de ser satisfactoria, tiene mucho espacio para mejorar. Los métodos de cultivo in vitro ya han permitido un adecuado mantenimiento del tejido. Sin embargo, se deben buscar mejoras para el completo desarrollo y maduración del ovocito incluido en el folículo preantral inicial. Como pudieron ver, no llegamos a desarrollar desde un folículo preantral hasta un folículo antral con un ovocito con capacidad de maduración. Y los métodos de criopreservación deben buscar mantener el tejido en su totalidad, o sea, preservar no solo el folículo preantral, sino también las células estromales y los vasos sanguíneos para esa neovascularización a partir de los vasos presentes. También debemos explorar el uso de técnicas de trasplante para mejorar la comprensión y la necesidad del tejido antes de la recuperación de los ovocitos inclusos en folículos preantrales. Con eso quería agradecer a todo el equipo y los colegas y colaboradores de todos esos experimentos que presenté acá y compartí con ustedes y así quedarme a las órdenes para consultas, preguntas y discusión sobre el tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Gustavo. Yo también tuve la oportunidad de ya poder conocerte y poder también hacer un curso contigo y aprendí bastante sobre la técnica MOIFOPA, que ahora también estoy intentando inculcar a mis alumnos de zootecnia, que ese fue mi objetivo al hacer el curso, poder hablar de esta técnica que acá en Paraguay prácticamente no se está realizando. Entonces, continuando un poquito con el tema del conversatorio, me gustaría que mi compañera Leticia pueda leerle las preguntas a los distintos charlistas para que puedan ir contestando. Sí, así mismo. Entonces damos paso al apartado del conversatorio y consulta de los participantes para los disertantes. Agradecemos a los participantes por las diversas preguntas en la sesión de hoy. Entonces, empezamos por las preguntas para el doctor Luis Sergio. La primera pregunta es de la licenciada Victoria Barreto. Pregunta: ¿existen laboratorios de producción comercial que realicen las biopsias embrionarias? Sí, debe ver. Sí, gracias por la pregunta. Sí, puede haber. Acá en Brasil no hay, pero se hace eso en Europa, hay laboratorios que se hacen en Europa, en Canadá, ¿sí? Acá en Brasil no hay porque hay una condición que es muy específica, que hay que estar ligado a una institución de mejoramiento genético, porque solo el laboratorio hacer la biopsia no hay motivo, ¿sí? Entonces hay que estar asociado a una asociación de creadores de mejoramiento genético, ahí sí, porque hay que hacer el cálculo genómico. O que tenemos ahora acá es ¿cómo le llama eso? Una parcería con dos laboratorios privados que trabajan con GIR y con GIR Orlando, ¿sí? Nosotros hacemos acá el cálculo genómico. Entonces, ellos van a hacer las biopsias, mandar para nosotros, nos vamos a hacer la amplificación de genoma, mandamos para genotipaje
y después vuelve para acá para hacer el cálculo genómico y después volvemos de resultado para los criadores, ¿sí? Ok, perfecto. Luego, con las preguntas del doctor Gustavo Gastal. Tiene dos preguntas. La primera es, ¿cuáles son los principales desafíos para la mejora de la técnica? Y la segunda pregunta, ¿existen estudios que utilicen la edición génica para producir animales resistentes a enfermedades para las cuales no existen vacunas? Como por ejemplo la leucosis, que es la leucosis, a neosporosis, que es a neosporosis. Sí, muy buena pregunta. Há muitos desafios, esse é o problema. É como nos folículos parentales, há muito desafio. Sim, sim, o primeiro desafio foi como ela fazer a introdução do sistema CRISPR em zigotos de uma maneira simples e rápida, sim. E agora, quando podemos fazer isso com eletroporação, é muito mais simples. Então, por exemplo, em 3 minutos, podemos fazer 50, 80 zigotos. Então, é muito mais rápido, então temos uma maior viabilidade. Pero o problema que permanece é o mosaicismo. Então, para evitar o mosaicismo, podemos fazer a clonação. Podemos editar uma célula somática, sim, e fazer a seleção da célula. O que passa é que teremos um problema com clones, com animais clones para nascer, a eficiência é muito baixa. E o outro é que para fazer a seleção de uma célula editada, há que fazer por uma seleção monoclonal. Sim? E quando se hace isso, há que fazer muitas passagens e a qualidade da célula se perde, e então o produto de clonação também é pior. Pero, então, esse é um outro problema, o mosaicismo com os fecundados in vitro e a viabilidade da célula editada para a clonação. E a outra pergunta sobre a enfermidade. Sim, bem interessante. Isso é interessante. Para porcos, sim. Teremos para suínos. Agora teremos, por exemplo, uma edição de que um receptor para o vírus do PIRS, é uma doença respiratória de suínos. Não é um problema acá em Brasil, mas em alguns países da Sul-América, em Europa e Estados Unidos é um problema muito caro para eles. E então se faz uma edição em um receptor da membrana e se reduziu a infectividade dos suínos por o vírus. Então isso é interessante e já foi. E que é interessante que acá em Brasil foi recente. 2 meses atrás se foi aprovado como se fossem animais não transgênicos. São animais irritados, pero não transgênicos. Aí em bovinos há uma coisa interessante com tuberculose. Há se fizer a introdução de um gene, na verdade, a sobreexpressão, 2 cópias do mesmo gene para maior tolerância, não é tolerância, é resistência. Sim, uma resistência ao vírus ao micobactério. Isso, pero isso só em estudos. Mas o importante e esse é um problema, é identificar o alvo, o target, para ser lá. E o que há muito em plantas, pero em animais são muito poucos. Então necessita de mais estudos de prospecção, né? De um link entre o fenótipo e o genótipo. Bastante completa la respuesta. Muchísimas gracias, doctor Luis. Entonces, seguimos con las preguntas para la licenciada Victoria Barreto. De parte de Nidia Balbuena. Buenas noches. ¿Qué le falta a Paraguay para producir semen sexado? Realmente falta demanda. Eso es lo que falta. Una vez que haya demanda, ¿verdad? Ahora que hay centros genéticos, porque como he mencionado, ahora mismo hay 2 centros genéticos que están haciendo producción de semen convencional, ¿verdad? Entonces, para ellos empezar a invertir en lo que es producción de semen sexado, hace falta demanda. O sea, actualmente no
no es algo que realmente llame la atención. Primero ellos tienen que avanzar en lo que es producción de semen convencional, porque son centros genéticos, te digo, están hace ahora, va a ser ahora en septiembre, va a ser un año que empezaron a producir. Entonces, falta todavía, más que nada eso, ¿verdad? Entonces que ellos se hagan también un poquito de repente se hagan conocer en lo que es el mercado paraguayo y ahí una vez que haya demanda, porque las técnicas, incluso la gente que hace estas, o sea, los que están trabajando en estos laboratorios, ellos saben sobre las técnicas, o sea, tienen el conocimiento, la técnica no es tan complicada, pero para invertir un poco en lo que es equipamientos para la producción de semen sexado hace falta demanda. Ok. Luego de Celso Duarte, pregunta. ¿Qué recomienda a un estudiante o profesional de biotecnología que quiera incursionar en esta fascinante área? Bueno, realmente yo creo que lo que mejor podría hacer un estudiante de biotech es tratar ya de ir haciendo pasantías por donde te den oportunidad, moverte por donde te den oportunidad. Entonces, porque lo que pasa, lo que hacen muchos acá es justamente en los laboratorios, de repente en las temporadas altas empiezan a buscar pasantes, ¿verdad? Pasantes que puedan ayudar cuando hay trabajos que de repente hay que hacer en un mismo día cae más de un procedimiento, necesitan a alguien que pueda ayudar. Entonces, uno tiene que estar siempre disponible, siempre buscando la oportunidad de hacer esa pasantía y que te conozcan, porque ese es el tema para poder entrar en esta área, te tienen que conocer. Si te conocen, apenas sepan de una necesidad, una vacante así, una necesidad, un trabajo inclusive extra, de repente te van a llamar si saben que sabes hacer la técnica, pero vos como profesional o estudiante tenés que hacerte conocer. Y ahí, claro, te van a formar, porque los laboratorios hacen eso. O sea, si hay alguien interesado, pero tenés que estar dispuesto también a justamente aprender y a estar, tenés que estar dispuesto a lo que es viajar, a lo que es ir al campo, a lo que es, porque no es solamente trabajo en el laboratorio, también se hace laboratorio a campo. Entonces, un estudiante de biotech tiene que estar preparado también para eso. Y para los horarios, son horarios, o sea, fuera de horario de oficina, se trabaja muchísimo en esta área de producción de embriones. Entonces, uno tiene que estar preparado para eso, tiene que estar dispuesto a eso. Así mismo. Muchísimas gracias, licenciada Victoria. Seguimos ahora con las preguntas para el doctor Gustavo Gastal, de parte de Sandra Álvarez Trinidad. Pregunta, ¿cómo ve el futuro de Moifopa en la mejora de la fertilidad animal? También pregunta, ¿qué formación o habilidades son necesarias para trabajar en este campo? ¿Y qué consejos darían a los estudiantes de zootecnia? Bien, muchas gracias Sandra por la pregunta. Es un tema, eh, una pregunta muy interesante porque la moifopa es algo muy novedoso en el sentido ¿Se quedó colgado o solo a mí? de una cosa que viene avanzando, una técnica que viene avanzando muy Gustavo, rápido Gustavo y, se y, colgó tu... y, y eso seguramente en pocos años va a estar asociado a las otras biotécnicas. Entonces, ¿me escucha bien? Parece que se cortó. Sí, sí, se cortó. No te pudimos escuchar. Hola, No te entendí. Hola. ¿me escucha? Ay, ahora sí te estamos Parece que se escuchando un cortó. poco mejor. Ahora, ahora sí. Capaz que Sí, corto mi vídeo acá para ver si mejora, ¿tá? dale, Y ok, ok. puede ser que sea mi conexión, perdón. Entonces, como decía, yo veo que la técnica de Moifopa en algunos años va a estar asociada a las otras biotécnicas. Porque cuando se colecta, se hace una sesión de OPU,
una sesión de pequeños fragmentos, o animales cuando mueren se puede recuperar ese tejido ovárico y preservar esos folículos y genética del animal, ¿no? Entonces, a nivel de mejora de fertilidad va a estar asociada y va a ser más una opción. O sea, cada vez más tenemos más herramientas para aplicar a nivel de campo. Y a futuro yo veo que será más una herramienta para aplicar. Venimos en la inseminación artificial, transferencia de embriones in vivo, o la fertilización in vitro, el clonaje y la clonación. Y entonces la MOIFOPA viene como más una herramienta para ser aplicada y asociada a las otras biotécnicas. Entonces no va a sustituir ninguna, simplemente va a agregar más herramientas para la mayor producción de los animales. Cuanto a la segunda, era las habilidades, ¿no? Las habilidades necesarias, bueno, como para todas, entrenamiento, formación con un buen equipo, las personas y los estudiantes que tienen interés sobre las biotécnicas, que ya están bien desarrolladas, van por esa vía en el sentido de entrenarse a manipular, a identificar los folículos preantrales y buscar entender un poco más sobre esa biotécnica. Eso creo que eh, va el camino para difundir más y que generen más investigadores en la temática, y la formación de más estudiantes en esa temática va a hacer con que acelere más rápido el avance de esa biotecnología. Entonces es una cascada de retroalimentación ahí que todos ganan. Las personas van a ganar en la técnica y conocimiento, y la técnica va a mejorar cada vez más rápido. Bien, creo que sería por ahí mi opinión sobre ese punto, Leticia. Perfecto, doctor. Y una última y siguiente pregunta del doctor Luis Sergio. Pregunta: ¿las células tronco podrían ser una alternativa para generar folículos preantrales? Excelente pregunta, porque sí, ya se vienen estudiando, ya hay grupos tanto a nivel de universidad cuanto a nivel privado, buscando generar células tronco desde, por ejemplo, de placenta humana, para generar un folículo preantral, para generar ese ovocito y generar un bebé. Entonces sí, es posible, todavía no llegó no hay resultados que lograron a generar un folículo propiamente dicho, pero como es una estructura que tienen células de diferentes características, ¿no? Tenemos las células, la, la, la granulosa, pensando en un primordial, ¿no? Las células de la granulosa y los ovocitos son células que tienen diferentes funciones, pero sí se vienen estudiando y para aplicación de células tronco para producción de folículos preantrales. Eso va a ser un gran avance también en esa área. Perfecto. Entonces, con estas preguntas terminamos esta sección y agradecemos muchísimo a todos por sus preguntas. Te devuelvo la palabra, compañera. Muchísimas gracias. Bueno, una vez más, agradecerle a los doctores Gustavo y Sergio por el sí, en este caso, para poder dar una charla sobre sus trabajos. También le quiero agradecer muchísimo a la licenciada Victoria, ¿verdad? Que nos mostró una vez más la realidad en la cual está nuestro país. Habrán escuchado ahora ustedes, doctores, ¿verdad? Que acá en Paraguay estamos avanzando a paso lento, pero estamos avanzando, y esperemos que en algún momento podamos llegar a hacer alguna de las cosas que ustedes están haciendo en sus países. Y nada, gracias realmente por habernos ofrecido su tiempo, y muchísimas gracias por compartirnos todos sus trabajos y por habernos dicho que sí en esta invitación. Muchas Muchas gracias. gracias, Sandro. Genial. Muchas gracias por la invitación. Entonces, si Un es que ya no placer. existen preguntas, damos por terminada nuestra sesión del día de hoy. Muchísimas gracias una vez más también a todos los participantes de esta interesantísima charla.